Zaporilla recibe a los civiles que lograron salir de la zona adyacente a la planta siderúrgica de Azovstal, el último bastión de la resistencia ucraniana en la ciudad de Mariupol, mientras que un misil ruso golpeó Odessa. El partido de izquierda La Francia Insumisa y los ecologistas alcanzaron un histórico acuerdo de cara a las elecciones legislativas de junio. El pacto supone la unión de las formaciones de izquierda más votadas en la primera vuelta de las pasadas presidenciales. Tenemos análisis. En Colombia, el candidato presidencial de la izquierda y favorito en los sondeos, Gustavo Petro, denunció un supuesto atentado contra su vida, razón por la que suspendió parte de sus actos de campaña en la recta final para las elecciones. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Ucrania, donde el foco se centra en la evacuación de personas refugiadas en la planta de Azovstal, considerada el último bastión de la resistencia ucraniana en el puerto de Mariupol. Entre tanto, Rusia volvió a bombardear la ciudad de Odessa, al tiempo que el canciller ruso Sergei Lavrov despertó una polémica al decir que, al igual que el presidente Volodymyr Zelensky, Adolf Hitler también tenía orígenes judíos. Por otra parte, los ministros de Energía de la Unión Europea discutieron formas de compensar los posibles cortes de gas de Rusia. Gazprom ya suspendió los suministros a Polonia y Bulgaria la semana pasada y los funcionarios dicen que cualquier Estado miembro podría ser el próximo. El comisionado de Energía del bloque destacó la importancia de acelerar el despliegue de las energías renovables. La Unión Europea trata de presentar un frente unido contra Rusia. Se espera que el bloque proponga un veto gradual al petróleo ruso. Pero Hungría dice que no aceptará ninguna medida que ponga en peligro su suministro de petróleo y gas. La posición contrasta con la de Polonia, que quiere sancionar a ambos. No deberíamos apoyar a Gazprom, no deberíamos apoyar la economía rusa, no estamos obligados a seguir el decreto de Putin, seguir la ley de Putin. La reunión de emergencia del lunes tuvo como objetivo prepararse para una posible falla en el suministro de gas ruso, ya que la Unión Europea se niega a cumplir las exigencias de Moscú de pagarlo en rublos. El método de pago sugerido por Rusia consiste en depositar euros o dólares en una cuenta bancaria de Gazprom, que pasaría por el Banco Central ruso sancionado y llegaría a una segunda cuenta en rublos. Pagar en rublos a través del mecanismo de conversión administrado por las autoridades públicas rusas y una segunda cuenta dedicada en Gazprombank es una violación de las sanciones y no puede aceptarse. La semana pasada, Gazprom suspendió el suministro de gas a Polonia y Bulgaria después de que se negaran a pagar en rublos. Por ahora, los países tienen alternativas. Polonia recibe gas natural licuado originalmente de Estados Unidos, mientras que Bulgaria recibe gas desde Grecia. Sin embargo, los funcionarios de la Unión Europea temen que Rusia pueda detener los suministros a otros Estados miembros. Para prepararse, el bloque tiene 3 prioridades: mejorar sus planes de contingencia de abastecimiento, recargar las reservas de gas para la próxima temporada y diversificar sus fuentes de energía. Las reservas de Europa se encuentran actualmente por encima del 32%. Cambiamos de tema y vamos a Francia. El partido de la Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, logró un histórico acuerdo con el movimiento ecologista. Juntos son las dos fuerzas de izquierda más votadas en la primera vuelta de las presidenciales de abril. El pacto es clave para las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 12 de junio y hay expectativa por acuerdos similares que podrían lograrse con los partidos socialista y comunista, pues el fin es unir un gran frente de izquierda que permita lograr un bloque influyente en el Parlamento. Previamente conversamos con Florian Lafarge, analista político, que nos explicó cuáles son los principales puntos de convergencia y de diferencia entre la Francia insumisa y los ecologistas. Claro. Hay que destacar que este programa que quieren imponer entre ellos es un programa que se hizo bajo las condiciones de los insumisos. Entonces son condiciones programáticas que no fueron negociadas. Dentro de estas es la implementación de una nueva república, la sexta, la jubilación a los 60 años, el sueldo mínimo a 1.400 euros, la planificación ecológica, la salida de la energía nuclear, salir también de la OTAN, de la Alianza Militar Occidental, y negar todo el balance de la presidencia socialista de François Hollande, pero también lo que es más problemático
es la obligación para los partidos que se alianzan con los insumisos de aceptar, de desobedecer a los tratados de la Unión Europea. Eso es un punto clave que hace surgir divisiones muy importantes con los otros partidos de izquierda, porque en el derecho internacional existe una idea de continuidad del Estado, lo que implica respeto de los tratados firmados por gobiernos anteriores. No existe la posibilidad de permanecer dentro de un tratado, aquí la Unión Europea, respetando solamente una parte de las reglas que les podría convenir. Entonces quedan dos opciones, o negociar nuevamente, pero es muy difícil dentro de una Unión Europea con 27 miembros, o salir de estos tratados. Sería decir de que Francia tendría que salir de la Unión Europea. Y la Unión Europea es una copropiedad, ¿no? Dentro de la cual se tiene que respetar las normas y no se puede elegir las reglas que uno quiere y no respetar a otras. Es muy difícil. Lo del tema de la salida de la OTAN también es un tema que es muy clave y muy difícil para los verdes aceptarlos, sobre todo dentro del contexto que tenemos, que es el contexto de la guerra en Ucrania. Cabe destacar que eso va dentro del concepto de Mélenchon de una política exterior no alineada, pero que podría parecer como una política muy pro-Putin, muy pro-Rusia. Y también quiero recordarles que en 2017 esta política no alineada no está totalmente no alineada, porque Mélenchon proponía, por ejemplo, integrar la ALBA, que es la alianza con Venezuela. En Colombia, Gustavo Petro, favorito según los sondeos a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, denunció que había un plan para atentar contra su vida durante la gira que planeaba para el miércoles y el jueves en el centro del país. Temores que evocan a tiempos pasados en los que se produjeron otros magnicidios de candidatos. La policía y el Ministerio del Interior dicen que no tenían evidencias ni información al respecto. Luis Muñoz tiene más detalles. Una denuncia de amenaza que evoca fantasmas del pasado. El candidato de izquierda a la presidencia, Gustavo Petro, suspendió su gira en el centro de Colombia por razones de seguridad. Su equipo habría recibido información de planes para atentar contra su vida. Lamentable que tenga que suspender la gira del Eje Cafetero. El paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas de sicarios para mi eliminación física muestra la desesperación política a la que han llegado. Gustavo Petro pensaba viajar el 3 y el 4 de mayo al Eje Cafetero, en el centro del país. Allí opera una organización criminal conocida como La Cordillera, que estaría detrás de la amenaza y está señalada de haber acabado con la vida del estudiante Lucas Villa en Pereira durante el paro nacional de 2021. Una conmoción ya conocida para Colombia, pues el país tiene un historial de magnicidios contra candidatos presidenciales. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá, dando lugar a una cruenta guerra entre liberales y conservadores. En 1989, el liberal Luis Carlos Galán fue asesinado cuando era favorito para ganar la contienda de 1990. Antes de esas elecciones también murieron el líder de la desmovilizada guerrilla del M-19, a la que perteneció Gustavo Petro, Carlos Pizarro, y el izquierdista Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica, organización contra la que la Jurisdicción Especial para la Paz considera que hubo un genocidio. Temores de tiempos pasados cuando, según la última encuesta de Invamer, Gustavo Petro aventaja en alrededor de 17 puntos al candidato de la derecha, Federico Gutiérrez. Potencia mundial de la vida. Y nos despedimos desde el sur del continente americano. A 100 años del nacimiento de José Saramago, la Feria del Libro de Buenos Aires le rindió homenaje con una maratón de lectura de sus textos, dramatizada por mujeres. Se trató de una selección de las letras del propio autor realizada por su esposa y traductora Pilar del Río. El nombre del evento fue Recordando a José, voces de mujer en la obra de Saramago. Este homenaje consiste en decir unos textos de las voces femeninas en Saramago. A mí me tocó ensayo sobre la ceguera. Y entonces hago un fragmento de esto donde todos se han vuelto ciegos en este mundo, menos la mujer del médico, que es un poco la voz o parte de la parte lúcida y que va llevando el relato de la novela. Así finalizamos este informativo. A ustedes muchas gracias por su sintonía.